Comenzamos. Buenas tardes, nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Federico Buceta, trabajo en Centro Pyme de Neu, programa de energía y minería. En el nombre del programa y la Comisión de Recursos Humanos del Clúster Vaca Muerta, queremos agradecer su participación y darle la bienvenida a esta novena jornada del ciclo de videoconferencias. Hoy queremos agradecer especialmente a Carlos Soto, titular del estudio Carlos Soto, quien estará presentando programa ATP, pasado, presente y futuro, haciendo un breve resumen normativo y del panorama. Como siempre comentamos, antes de arrancar las videoconferencias, hemos predeterminado setear que estén todos silenciados los micrófonos para favorecer la comunicación. Cualquier duda que surja en el transcurso de la disertación la pueden compartir vía chat. Yo la voy a estar compilando y se las ponemos a disposición a Carlos al finalizar la exposición. ¿Qué es el ciclo de videoconferencias? Es una herramienta complementaria que hemos desarrollado para tratar de continuar capacitándonos en el marco de estos nuevos escenarios que la emergencia sanitaria nos presenta. Lo desarrollamos conjuntamente a la Comisión de Recursos Humanos del Clúster Vaca Muerta. En ello buscamos abordar y expandir algunos alcances de decreto, algunos protocolos, toda información que revista carácter de interés general. Hacemos un paneo con necesidades que van surgiendo en el clúster y nos vamos contactando con referentes en las distintas materias. Hemos realizado de índole laboral, financiera, económica, sanitaria. Esta es la novena jornada y tenemos varias en cartera que vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales, seguramente en breve. ¿Qué hacemos? Y buscamos abordar todos estos temas. Es un esquema abierto. Cualquier integrante del Clúster Vaca Muerta que quiera participar en condición de espectador, en condición de disertante, siempre y cuando acredite las facultades, se pone en contacto conmigo. Voy a dejar para quienes no lo tengan mi contacto vía chat, así se pueden contactar conmigo, con Leticia Torres. Perdón, la referente de la Comisión de Recursos Humanos del Clúster Vaca Muerta, y le vamos dando forma a la BC propuesta en el marco de la agenda que tenemos armada. La venimos haciendo todos los jueves a las 4 de la tarde, así que ya es la novena y tenemos muchas más agendadas para hacer, así que está saliendo bueno. Bueno, sin más rodeos, Carlos, nuevamente agradecerte. Finaliza el prólogo y dejo la exposición en tus manos para que nos compartas la pantalla, para que hagas la presentación, y agradecerte nuevamente por ponerte a disposición de todas las empresas y empresarios que integran el Clúster Vaca Muerta para tratar este tema tan interesante. Bueno, gracias Federico. En primer lugar, gracias a vos y particularmente a Ramiro, que me tuvo en cuenta, me invitó a participar y la verdad me da la oportunidad de charlar de un tema en el cual venimos trabajando los contadores y que tiene mucha significatividad para las pymes, y también creo que ha generado mucho interés porque claramente las pymes lo están necesitando, fundamentalmente eso. Creemos que es la ayuda que las pymes necesitan. Debería ser más, pero bueno, es un comienzo como para tenerlo en cuenta. Arrancando, la idea es hacer un poco de, como dice el título, pasado, presente y futuro, es decir, hacer un raconto de lo que pasó hasta acá, hacer una descripción de qué es lo que pasó hoy fundamentalmente. Hoy sería el presente, donde hoy tenemos novedades de lo que pasó en mayo, y futuro es ver qué va a pasar o qué puede llegar a pasar para junio, aguinaldo y demás. Nosotros consideramos que las condiciones están dadas para que el ATP siga, pero claramente las condiciones las va a fijar el gobierno en función de los parámetros y los análisis que haga. Ya hay algunos comentarios y hay algún tipo de anuncios o rumores que veremos a ver para qué lado corre. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, Carlos, se ve bien. Ok, bueno.
Vamos a empezar primero con un breve comentario de la cantidad de normas para que las vean. La verdad que es increíble que hayan salido 40 normas vinculadas al ATP en 40 días hábiles, de los cuales muchos de ellos fueron de encierro absoluto, digamos, con lo cual cero contacto con clientes, cero contacto con colaboradores para ver cómo evolucionaban, y por suerte el teletrabajo nos ayudó a llevarlo adelante. En ese sentido, claramente la profesión ha demostrado estar a la altura y ayornarse a esto, porque leer 40 normas con la complejidad que tenían y saliendo, diría, casi todos los días normas, aclaraciones y explicaciones, ha sido un trabajo arduo para los colegas, que seguramente hay varios en la sala. Ahí tienen un raconto de las más importantes, por lo menos descritas, y ahora vamos a profundizarlas un poco. El primer decreto que salió, obviamente, todos lo conocemos, el decreto 332, tenía básicamente en un pequeño articulado quiénes eran los que iban a ser pasibles del ATP y cuáles iban a ser los beneficios y condiciones. Ahí el artículo 2 es el que dice cuáles van a ser los beneficios. Y hacemos un parate por lo siguiente. El decreto 332 se promulgó, salió a la luz el 1 de abril. Es decir, a los 10, 11 días de decretada la cuarentena obligatoria. Salió con un texto que no es, obviamente, que ustedes ven ahí, porque eso fue modificado el día 22 de abril con el decreto 376, donde ahí sí se estableció este decreto. En una primera instancia, el 332 decía que iba a ser solamente para personal en convenio colectivo de trabajo, lo cual limitaba mucho el alcance, y después establecía, si se quiere, dos ramas para menores de 100 empleados y mayores de 100 empleados que iban por el REPRO. Que obviamente los profesionales que habíamos trabajado con el REPRO decíamos esto va a ser un imposible. Eso implicó que el 22 de abril, es decir, un mes después de decretada la cuarentena, salía el decreto 376 y se establecieron los beneficios que vemos ahí. Reducción del SIPA, salario complementario, crédito tasa cero, y hay un beneficio adicional que era el seguro de desempleo, que no lo vamos a tratar porque no es relevante a estos fines. ¿Cuáles eran los conceptos excluidos? Las actividades esenciales que podían seguir trabajando. Esas eran las actividades que no iban a entrar bajo ninguna circunstancia en el ATP. ¿Por qué? Porque se suponía que seguían con un ritmo normal de actividad, con lo cual no iban a estar afectadas en ese tema. La realidad es que de esos beneficios que tenemos ahí, la postergación de SIPA solamente, en realidad la postergación se le otorgó a casi todos. La mayoría de las empresas estaban con la postergación de SIPA. Lo que no tuvieron las empresas, o tuvieron muy poca, fue la reducción del 95%. Esa reducción se aplicó solamente a área salud, área turismo y algunas áreas vinculadas con el esparcimiento, casino, bingo y demás. El resto de las actividades, el resto de las actividades solamente se dio la prórroga de los 60 días. Otro artículo importante de este decreto 332 es el artículo 8, que ahora no tiene tanta incidencia, pero sí lo vamos a ver más adelante porque va a terminar siendo algo muy relevante. El artículo 8 es el que nos dice que va a estar un mínimo de un salario mínimo vital y móvil de ayuda y un máximo de 2 salarios mínimos vital y móvil de ayuda, es decir, un piso de 16.000 pesos, un máximo de 33.000 pesos como ayuda del Estado. Los requisitos eran 3 básicamente, de los cuales, de esos 3 requisitos que eran estar en zonas críticas, tener una cantidad de personal afectado por COVID, o la reducción de facturación, solamente se usó el último. Yo creo que el del inciso A va a ser un tema que lo van a tomar como elemento para futuro, también lo vamos a ver un poco más adelante. Pero de los 3 requisitos, el que se utilizó fue el de la reducción sustancial de facturación. ¿Qué es lo que se definió como reducción sustancial? En el acta 4, que las actas fueron las reuniones del comité asesor, que después se plasmaban en una decisión firmada por el jefe de gabinete de ministros, donde se establecían y se de alguna forma reglamentaba el decreto 332. El acta 4 es el acta que define que reducción sustancial es cuando estamos 0 a 0. Es decir, la facturación del año 2019 es exactamente igual o inferior a la de 2020, sin contemplar la inflación. Lo cual fue un tema que generó muchísimas críticas, ya que teniendo un 50% de inflación,
ese parámetro estaba fijado por sistema y no había forma de reclamo ni ningún tipo de queja. La comparación era punto a punto y no había ningún tipo de posibilidad de modificación. No obstante eso, después con el Acta 8 se modificó y nos dieron el beneficio de un 5% de incremento, lo cual se dio la sensación de que era más para callar las críticas que para resolver la situación de fondo. Claramente con una inflación del 50%, como les decía, un 5% de incremento era absolutamente irrelevante. Acá les detallo algunas de las decisiones administrativas que son importantes y que son las que en definitiva nosotros vamos a hacer hincapié. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, cada decisión administrativa es como una especie de reglamentación del artículo del decreto 332 y van incorporando regulaciones o requisitos respecto del 332 que obviamente en el decreto no están por ser un decreto bastante escueto. Ahí tienen citada el Acta 4 que les decía recién, que fue la que empezó a generar conflictos con las pymes y en realidad con todo aquel que era beneficiario, porque ponía requisitos económicos financieros que al momento de la inscripción no estaban. Esto, recuerden que el decreto tiene fecha, como les decía recién, tiene fecha 1 de abril, y la obligación de empadronamiento de todos los empleadores comenzó el 16 de abril, y esta decisión administrativa que imponía restricciones es del 22 de abril. Es decir, un sinnúmero de empresas se habían empadronado y después le fijaron estos requisitos económicos, que fue lo que generó gran parte del disturbio y la molestia. ¿Por qué? Porque en realidad me obligaron a empadronarme, me dijeron te lo vamos a dar, y después me dicen, no, pero para dártelo tenés que cumplir todo esto. Claramente es un cambio de condiciones de las reglas de juego sobre la marcha, lo cual es bastante complejo de llevar adelante. Y eso profundizado con el Acta 7, que ustedes tienen reseñada ahí, del 5 de mayo, donde profundiza los requisitos financieros y dice, bueno, esto se tiene que mantener durante el ejercicio que está en curso, más 12 meses más una serie de cuestiones. Obviamente esto, en principio, de aplicación para empresas de 800 empleados, con lo cual las pymes no estábamos incluidos ahí, pero generaba algún ruido. A continuación salió el Acta 8, donde incluía a las empresas de servicio petrolero, que no estaban en las actas originales, y que fue una gestión bastante importante que hizo CEIPA y demás, donde lograron convencer al gobierno que las empresas de servicios petroleros eran afectadas por la pandemia y por lo tanto tenían una reducción significativa de ingresos. Después la otra decisión administrativa que tiene ahí es la 747, que en realidad lo que hace es ampliar al periodo de mayo el pago del ATP. Seguramente algo similar debería pasar para junio. ¿Por qué? Porque cada decisión administrativa es para un periodo en particular. Es decir, no está abierto indefinidamente el programa ATP, sino que cada decisión administrativa va fijando reglas de juego y diciendo qué periodos abarca y qué periodos no. Hoy tenemos el Acta 4 para abril, el Acta 9 para mayo, y estamos a la espera a ver qué se decide respecto de junio. El Acta 10 y el Acta 11 son también actas muy importantes, ya que el Acta 10 lo que hace es, de alguna forma, decir, bueno, lo ampliamos a mayo, ok, ¿cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta para mayo? Y para mayo los parámetros que se tienen en cuenta es la facturación, nos corrieron el periodo de facturación, con lo cual acá sí puede haber empresas que tengan una baja real de facturación. ¿Por qué? Porque abril ya fue un mes que no se trabajó. Tanto en marzo sí hubo empresas que habían facturado y tal vez aquellas empresas que facturaron mucho la primera quincena de marzo tenían algún tipo de incremento de facturación. Abril claramente es un periodo donde no va a haber o no debería haber incrementos de facturación significativos. Y también es importante lo que pasa con los otros dos ítems que le pongo ahí, que es, se incorporan al ATP las empresas que iniciaron actividades después de abril 2019, tomando como comparación diciembre contra abril, y las que iniciaron actividades en el 2020 las incorpora directamente. Y acá empiezo, si se quiere, a mechar algunas cosas del día a día de la profesión. ¿En qué sentido? Yo tengo, por ejemplo, una empresa que se constituyó en diciembre de 2019 e inició actividades en febrero. ¿Qué hago? ¿Entro por la comparación de diciembre versus abril o la tomo como inicio de actividad en 2020? No hay una aclaración, el acta no dice nada, y estamos a la espera de que mayo lo resuelva.
Hoy por hoy mayo dice en análisis y no tengo datos. Debería entrar, si tomamos como inicio de actividad el inicio efectivo de facturación, debería entrar 2020. Si el inicio de actividades es la inscripción de AFIP, tengo que tomar 2019 y ahí seguramente quedaré afuera. Pero bueno, es un tema que vamos a tener que esperar a ver cómo lo resuelve. Y también es importante, y después lo vamos a profundizar cuando veamos algunos temas de mayo, que la remuneración con la que se liquida el ATP de mayo es la de marzo, ¿sí? Distinto a lo que pasó con el ATP de abril, que se tomaba la remuneración de febrero. Esto es importante, ¿por qué? Porque la de febrero podía haber estado influenciada por vacaciones o por alguna situación extraordinaria, en tanto la de marzo seguramente va a ser una remuneración bastante más estándar. La decisión administrativa 817 es una decisión administrativa compleja y que también generó mucho ruido, ya que, así como el acta 4 había dicho, bueno, junto con el acta 7 habían establecido que había requisitos económicos financieros a cumplir por las empresas de más de 800 empleados, esta acta 11 lo que hace es, de alguna forma, universalizar esas restricciones financieras a todos los entes. Y entonces, tanto los de 800 empleados para arriba como los de 800 empleados para abajo están sujetos a restricciones económico-financieras que vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero eso fue lo que generó que muchas empresas tomaran ya en firme la decisión de dejar de lado el ATP, eventualmente devolver los fondos que habían sido adelantados en abril, y por lo tanto generó mucho ruido mediático esta situación. Y la última que tienen ustedes ahí citada es el acta 13, la decisión administrativa 963, que tiene fecha de ayer y que de alguna forma aliviana los requisitos financieros, lo que tiene que ver con plazos estrictamente, es decir, los cómputos de plazos que vamos a ver más adelante los aclara esta acta 13, y también aclara la situación de pluriempleo, porque todas aquellas personas que estaban trabajando en 2 o más lugares, cosa que puede pasar sin ningún problema, a la fecha no habían cobrado el ATP de abril. Entonces esta acta 13 lo aclara y le indica a AFIP que lo pague. Ahí está, creo que yo, el gran motor del origen de esta charla y el miedo que tienen algunas pymes. Incluso hoy un cliente me dice, no, pero yo estoy pensando en renunciar al pago y demás. ¿Por qué? Porque claramente muchas empresas decidieron bajarse del ATP, y en el caso del grupo Techin directamente no solo se bajó de mayo, sino que devolvió lo que había cobrado de más, básicamente por ese cambio de reglas de juego que les decía respecto de las restricciones económicas financieras. Esas restricciones económico-financieras obviamente cambian en las reglas de juego para cualquier empresa, y máxime en estas empresas de tipo multinacional que tienen regulaciones de diversa índole. ¿Cuáles son las restricciones financieras a las que hacemos referencias? Acá están las restricciones financieras para abril, que son las mismas que se aplican para mayo respecto de todo tipo de contribuyentes. Fundamentalmente, la más común o la que más preocupación puede generar es el no distribuir utilidades por los periodos cerrados a partir de noviembre de 2019. Después, la recompra de acciones no creo que sea un tema para las pymes locales, y tampoco creo que lo sea el hecho de realizar erogaciones con países de baja o nula tributación, sin considerar de que en esos países, por ejemplo, se encuentra Panamá, que es un lugar donde varias empresas tienen actividad o tienen algún tipo de asentamiento. Básicamente lo que se hizo es tratar de evitar que se envíen fondos a esas jurisdicciones. Ahí en la pantalla ustedes ven que está como marcado la parte que dice posterior, y a su vez está tachado. Eso tiene un porqué, lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto entonces para abril. Esto es el panorama para mayo. Para las de menos de 800 empleados, esta restricción es para el ejercicio en curso y los próximos 12 meses. Para los de más de 800 empleados, donde obviamente entra el grupo Techin, Coca-Cola y varias más que han abandonado el programa, el pedido de no distribución de utilidades fundamentalmente es de 24 meses posteriores al ejercicio en curso. Esto, en algún momento, antes de que saliera la disposición esta 963,
uno hacía la cuenta y por la forma de redacción en realidad parecía que hasta 4 años podían estar sin distribuir utilidades, lo cual claramente de alguna forma desalentaba a todas las empresas a quedarse en el programa, más allá de la ayuda financiera que tuvieron. La duda que tienen todas las pymes es, ¿permanecemos o no permanecemos? Y el tema pasa básicamente, como les decía recién, para todas las pymes que manejamos en el mercado local. Obviamente, distinto es el análisis para aquellas que son filiales, subsidiarias o que tienen que de alguna forma rendir cuentas a las casas matrices del exterior. El análisis es bastante distinto. Pero si nos centramos en las pymes locales, el tema es si tengo más o menos de 800 empleados, si puedo distribuir utilidades o no. Y eso fue resuelto con esta acta 963. Yo ahí les dejo un cuadro donde se define hasta qué momento no voy a poder distribuir utilidades. Por ejemplo, una sociedad que cerró en diciembre del año 19, que pidió el beneficio, que es un caso muy común, digamos, las sociedades de cierre de diciembre son las más comunes. Cerró en diciembre, le otorgaron el beneficio en mayo, si tiene menos de 800 empleados no va a poder distribuir utilidades hasta diciembre del 21. Si tiene más de 800 empleados hasta diciembre del 22. Y eso lo tienen acá en este esquema de cuáles son los plazos que tenemos que manejar para distribuir o aprobar utilidades, ¿sí? Básicamente lo que tenemos hoy es un esquema de, en el ejercicio en que te doy el beneficio no podés distribuir, y en el ejercicio siguiente tampoco podés distribuir utilidades. Lo que pretenden o lo que quieren evitar es que la plata que se reciba la empresa por ATP termine en poder de los accionistas vía utilidades. Eso es básicamente el objetivo, más allá de lo que salió a decir la diputada respecto de las intenciones iniciales de participar en el capital de las empresas a las cuales se le dio la ayuda. Claramente ese fue otro de los motivos por los cuales las empresas, sobre todo de mediano para arriba, empezaron a huir del programa ATP. Sin dudas ese tipo de cuestiones desalientan absolutamente a recibir cualquier ayuda del Estado, más allá de la necesidad o no que la empresa tenga. Y acá tienen un cuadro básicamente explicando la situación. Yo creo que hay muchas empresas que tenían mucho miedo y que esta situación del acta 13, de la decisión administrativa 963, de alguna forma resuelve la situación. Porque había muchos que tenían dudas si la restricción esta económica operaba para abril o no. Quedó claro que la restricción es solamente para las de más de 800 empleados. Después no estaba claro qué pasaba, si lo tenía que devolver igual o no, si quería irme o no. Yo creo que en abril las de menos de 800 empleados no debe irse ninguna. Esa es mi recomendación a mis clientes. No hay ningún motivo para decir me voy, sobre todo porque si se confirmara esta idea de esta diputada, no creo que la intención del gobierno sea ir por las empresas de 5 o 6 empleados, sino que la idea seguramente va por otro carril. Y en caso de pymes más grandes, tampoco. Yo creo que en la medida en que puedan resolver el tema del manejo de los fondos, no va a haber inconveniente de ningún tipo. AFIP no va a tener ningún tipo de posibilidad de aplicar ningún tipo de restricción ni nada. Sí es un poco más complejo para las de más de 800 empleados, es un poco más complejo y ahí tienen los parámetros si tenemos que devolver o no. Mayo sí es distinto, mayo hay que analizarlo con más detenimiento porque la restricción va para todos. No obstante eso, hay determinado tipo de sujetos que yo creo que, si bien son pymes, no entran dentro de estas restricciones, como son las empresas unipersonales, por ejemplo, o como son las sociedades de hecho, si hubiera alguna todavía, donde la distribución de utilidades es, si se quiere, de alguna forma light, digamos, no hay un acta de distribución de utilidades con la cual haya que hacer algún respaldo documental sobre el cual AFIP o el ANSES puedan llegar a impugnar el beneficio. ¿Sí? Acá tienen entonces un cuadro con el resumen de la situación a hoy. Básicamente, como les reitero, abril yo no devolvería nada para las menos de 800, y para mayo hay que analizar cada caso puntual, tanto la parte subjetiva como la parte de alguna proyección, si se quiere, financiera de la empresa sobre si va a distribuir utilidades o no. Profundizando un poquito este tema respecto de la distribución de utilidades, acá hay 4 o 5 cuestiones que yo creo que hay que tener en cuenta para analizar respecto de si voy a
entrar en el concepto de devolución del ATP o no. Primero, cuando uno habla de distribución de utilidades, tenemos que tener en cuenta una cuestión no menor. Las personas que integran este comité asesor del jefe de gabinete no son contadores, ni tampoco creo que no son economistas. Con lo cual, mucha terminología de la que se vuelcan las actas tiene poco rigor profesional o técnico. Entonces, eso hace que haya muchas cuestiones que después se empiezan a debatir y que en realidad no hay resolución a la fecha. El acta 13, el acta 11, el acta 7, el acta 4, todos los casos hablan de distribución de utilidades. Pero en ningún lado nos dice que son distribución de utilidades. Entonces, la primera pregunta es, si los socios o accionistas cobran sueldo, ¿eso es distribución de utilidades? Yo creo que, respuesta tajante, no. El hecho de que cobren sueldo no es distribución de utilidades. Honorarios al directorio o a los gerentes. Esos son los honorarios que fija la Asamblea por el desarrollo de las actividades, si se quiere, de gerenciamiento de la empresa, de representación de la empresa, y esos honorarios tampoco forman parte de las utilidades. A tal punto que la ley de sociedades comerciales autoriza que esos honorarios se fijen, aun cuando la empresa da pérdida. Es decir, que bajo ningún concepto pueden llegar a ser utilidades. Y el argumento para esto está básicamente en poder defender que el concepto de utilidades es el que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que en el artículo 68 dice, se pueden distribuir utilidades líquidas y de los ejercicios que ya hayan transcurrido. Es decir, no estamos hablando de remuneración o retribución por tareas desempeñadas, sino que son las utilidades líquidas de la empresa. Con lo cual, solamente en esos casos va a poder impugnarse el ATP. Sí, después empezamos con otras cuestiones. ¿Qué pasa cuando yo retiro a cuenta de utilidades y esas utilidades no están aprobadas por un acta? Esta, sin dudas, es la problemática de la mayoría de las pymes de la zona, tanto familiares como integradas por personas que son con algún grado de familiaridad. Todo el mundo retira las utilidades de alguna u otra forma, sea en forma de efectivo, sea mediante el pago de los gastos del día a día, y esas utilidades después no son aprobadas por una asamblea, sino que quedan registradas contablemente en una cuenta de futuras utilidades. ¿Eso va a estar dentro del concepto que dice el acta? La verdad se desconoce. Yo creo que, apoyado en la tesitura de que las utilidades tienen que estar distribuidas por un acta de asamblea, esos retiros no conforman retiro de utilidades reales, sino son sujetos a una condición resolutoria, que es que la asamblea lo apruebe. Con lo cual podría darse la situación que uno retire utilidades o haga retiros a cuenta de utilidades durante 2020, durante 2021, y si es una empresa de menos de 800 empleados, en 2022 haga el acta correspondiente y no debería ser sujeto de observación por parte de ningún organismo. Ahí hay un tema, también se lo pongo por si hay alguno que esté un poquito más interiorizado con la parte tributaria. La ley de impuesto a las ganancias desde el año 2016 tiene previsto un tratamiento especial para los dividendos presuntos. ¿Qué significa eso? La ley de ganancias considera dividendos a cualquier retiro que haga el contribuyente accionista o socio de una SRL. Y eso lo tiene taxativamente la ley en el artículo 47, y básicamente lo que tenemos que ver es si esa definición de dividendo presunto encuadra en la distribución de utilidades que nos dice el acta. Yo creo que no, yo creo que hay que separar, por un lado, la distribución de utilidades que está arreglada por el Código Civil y Comercial, y por otro lado, una presunción que establece la ley impositiva. Creo que claramente no debería ser de aplicación esa norma, aunque ya les digo, es una cuestión que no está resuelta y sobre la que no hay comentarios, sobre todo cuando el acta tiene fecha de ayer. Y un tema que pongo ahí también es, ¿qué pasa si una sociedad cerró noviembre, cerró diciembre, y fueron muy cautos, hicieron el acta de aprobación de balance y de utilidades el 5 de mayo? ¿Por qué lo pongo con esa fecha? Porque esta acta, que es el acta 11, tiene fecha 18 de mayo. ¿Puede regular y restringir la posibilidad de distribuir utilidades para una fecha anterior a la fecha de la decisión administrativa? Yo creo que no.
Yo creo que no, lo que pasa es que no está previsto y eventualmente podrían llegar a utilizarlo del acta 4 y el acta 7, pero creo que con poco éxito porque eso se aplica claramente solamente para abril. Si yo me voy a la restricción que está aplicable para mayo, para empresas de menos de 800 empleados, la fecha de corte debería ser 18 de mayo, que es la fecha en la cual fue emitida y puesta a disposición en el boletín oficial la decisión administrativa 11. ¿Sí? Pero digamos un tema que está sujeto todavía a algunas adecuaciones seguramente. Por ahora es un comentario de tener en cuenta en aquellas empresas que están cerrando balance en diciembre, que tienen previsto distribuir utilidades, muy importante la fecha del 18 de mayo. Si ponen fecha de acta posterior al 18 de mayo, corren el riesgo que pueda ser impugnado el ATP. ¿Sí? ¿Por qué lo remarco y lo resalto? Porque a veces uno, la fecha del acta de aprobación de balance, la utiliza con algún criterio fiscal por deducción de honorarios o cuestiones así, pero hay que tener en cuenta también ahora esa fecha para el tema del ATP, de no correr riesgo de que me sea impugnado el ATP por haber distribuido utilidades después de esa fecha. Un poco, Carlos, discúlpame que te interrumpa, Sí. ahí Martín nos estaba compartiendo una pregunta, te la hago ahora y no Sí. al final porque va en línea con lo que estás comentando. Dice, cierre el 31 de julio del 2019, aprobación de balance y distribución de utilidades en diciembre de 2019, pero por motivos financieros se transfieren los dividendos a los socios en junio 2020. Entiendo que no aplica la restricción para acceder al beneficio ATP en mayo 2020. Sí, coincido, porque en realidad la distribución de utilidades se hace por acta de aprobación de asamblea. Claramente acá el acta está hecho en una fecha en la cual el ATP no regía, no había ningún tipo de inconveniente de fijación de utilidades en ese momento. El tema de la efectivización del pago es un tema posterior y que tiene que ver solamente con una cuestión financiera de la empresa. Yo creo que no debería haber inconvenientes, y básicamente lo que hay es, ante cualquier reclamo o cuestionamiento, yo creo que está claro desde el punto de vista contable y societario que lo que distribuye dividendos no es el pago en sí, sino es el acta de la asamblea que aprueba esa distribución. Claramente el elemento de defensa lo tenés por esa vía, por el acta, con una fecha en la cual el ATP ni siquiera existía, obviamente el coronavirus y demás historias mucho menos. Entonces yo creo que no deberías tener ningún inconveniente en esa distribución de utilidades. Gracias. No, por favor. Otra de las restricciones que estaban previstas en el 332 y que yo ahí lo pongo también, es el tema de que se imposibilitaba a las empresas que accedieran al ATP, y esto está vigente tanto para abril como para mayo, con la cantidad de empleados de cada caso. Básicamente esta operatoria lo que estaba digamos, impidiendo o quería que no se efectúe es la compra de dólar MEP, de dólar contado o dólar contado con liqui. Es decir, que vos compraras títulos públicos, que con los fondos que recibías del ATP compraras títulos públicos, te vayas a la bolsa y te hagas de dólar MEP o dólar contado con liqui. Lo que quería esta norma era imposibilitar esa operatoria, ¿sí? Que con fondos que otorgaba el Estado, en vez de pasárselos al empleado, se destinaran a esta operatoria. ¿Por qué pongo la norma del Banco Central con el cepo la circular esta que salió el día 29, la A7370, si mal no recuerdo, 7030, la A7030? Porque esta norma es la que de alguna forma deja sin efecto el contado con liqui. ¿Por qué? Porque directamente restringe la operatoria y dice que aquellas que quieran pagar importaciones, que necesiten dólares para pagar importaciones, tienen que usar primero lo que hayan tenido ahorrado. Es decir, casi de alguna forma impide cualquier tipo de operatoria de compra de dólares. No obstante, hay que ir a la norma esa para ver cómo funciona. Pero básicamente la idea es, la plata de ATP no puede ir a compra de contado con liqui ni compra de dólar MEP. En función de todo esto que acabamos de charlar y de toda esta reseña que les vengo haciendo, AFIP, obviamente, receptando lo que dijo la disposición y el acta 11, emitió la resolución esta 4719 que se tiene en pantalla,
donde dice, bueno, ¿querés devolver la plata? No hay ningún problema. Acá tenés la resolución, tenés los códigos para generar el BEP, devolvémela. Y me dice, bueno, lo que cobraste en abril tenés hasta el 31 de mayo, fecha ya transcurrida. Lo de mayo, que todavía no se cobra, vas a tener hasta el 20 de junio para devolvérmela. Y si vos no me la devolvés en esas fechas, empieza a correr un interés. Y acá sí hay un tema que es importante. Porque dice que el interés por mora va a ser según la evolución del índice SER. Ese índice SER hoy por hoy está aproximadamente en el 4%, es decir, que es una tasa bastante más alta que la que está cobrando AFIP. AFIP está cobrando el 2,15 aproximadamente, 2,5, y el SER está en el 4%. Pero en principio lo que establece esta norma es solamente que en caso de decidir devolver los fondos, ¿sí? En caso de decidir salir del programa, tengo que devolver los fondos y me van a cobrar ese interés nada más. Es lo único que dice esta resolución. Y obviamente me da los códigos para el pago y demás, pero bueno, es algo que no es del todo relevante. Un tema para aquellas empresas que quieran salir del régimen. ¿Qué pasa? Si yo salgo del régimen, ¿tengo que rehacer los recibos de sueldos? Yo creo que sí, que va a haber que reliquidarlos. ¿Por qué? Porque todos los que liquidamos los recibos de sueldo del personal que cobró los ATP, se lo pusimos como un anticipo para que el neto a pagar sea inferior. En este caso, si la empresa va a devolver el ATP, obviamente el total del recibo de sueldo lo va a pagar la empresa. Con lo cual, es recomendable que le comuniquemos al empleado que nos vamos del ATP, que le comuniquemos que todo el sueldo lo vamos a pagar nosotros, y que vamos a reintegrar los fondos. Y eso también tiene una parte, un componente muy importante, que es el punto donde dice gravabilidad del ATP en ganancias. ¿Por qué? Porque en realidad el ATP, si bien la plata va directamente al empleado, el beneficiario por el texto del artículo 332 es la empresa, es el empleador. Con lo cual, lo que estamos en presencia de un subsidio otorgado por el Estado al empleador para que pueda pagar los sueldos. Y en ninguna parte, ni de la SAC, ni del decreto 332, me dice que ese subsidio esté exento de impuesto a las ganancias. Con lo cual, de toda la plata que la empresa reciba, cuando cierre ejercicio económico va a tener que pagar el 30% de impuesto. Entonces, la forma correcta, yo creo, de reflejar que me voy del ATP es adecuar el recibo de sueldo y poner que es todo un gasto mío y que no tengo el subsidio que me otorgó el Estado. ¿Sí? Por eso la forma de comunicarlo me parece que es la más adecuada esa. Y después les pongo ahí dos preguntas. ¿Qué pasa si renuncio hoy con el ATP ya aprobado o qué pasa si renuncié con el ATP presentado? ¿A qué apunta esto? Que yo ya he visto algunos casos de algunos empleados donde nos preguntan por qué les figura en la leyenda en el movimiento bancario que dice que los fondos están retenidos por ANSES. Claramente son casos de empresas que renunciaron al programa y que ANSES todavía no hizo el recupero de esos fondos. Ahora, ahí lo que tenemos que evitar es que no solo que el ANSES lo recupere de la cuenta del empleado, sino tampoco no tener que pagarlo nosotros. Sino obviamente va a haber un doble ingreso al ANSES de los mismos fondos. Con lo cual, al momento de hacer la devolución del ATP para aquellos que lo decidan, es importante saber si el empleado efectivamente lo cobró o no, para evitar duplicar el ingreso de los fondos al Estado. Eso es un poco, si se quiere, la historia y el trayecto del ATP en 2 meses de vida que tiene el programa. Del 1 de abril al 3 de junio transcurrió todo este trabalengua normativo y demás que les acabo de comentar y que ha generado 1000 disturbios, 1000 problemas y 1500 consultas a todos los contadores que nos dedicamos a liquidar sueldos. Ese sería el pasado de la presentación que estábamos viendo. Estado de situación a hoy. ¿Con qué nos encontramos hoy cuando llegamos a la oficina, prendimos las máquinas y arrancamos? Hasta ayer entrábamos a determinados clientes y decía periodo abril, que es el primer caso que ustedes tienen ahí, o en proceso de análisis, o rechazado. Hoy ya tenemos a los que está rechazado, les dice que está rechazado por la actividad principal,
recuerden acá un tema, el 332 cuando decía a quiénes se los iba a dar, era para las actividades que no fueran esenciales. Claramente el primer caso que yo les traigo ahí es de una actividad esencial, es decir, que no está en ninguno de todas las actas que el gobierno emitió. El segundo caso es un caso bastante más complejo y que yo creo que amerita tomar los recaudos del caso. ¿Por qué? Es un cliente del estudio que hasta ayer el periodo de abril le decía desaprobado y hoy le dice aprobado y mayo dice aprobado. Cuando los miramos son exactamente los mismos importes, los mismos conceptos, mismos empleados, absolutamente todo lo mismo. Y cuando vamos a verificar si el rechazo de abril era correcto o no, nos damos cuenta que en realidad abril tiene que estar desaprobado. No sabemos por qué motivo le cambiaron el estado. Obviamente a los clientes no les avisamos porque va a generar expectativas de que tal vez va a entrar más plata de la que realmente corresponde. Nosotros creemos que se trata de un error porque es una empresa que facturó, efectivamente en abril facturó más, no debía cobrar abril, pero claramente en la pantalla dice aprobado y se puede bajar los listados y demás. Y el último caso que les ponemos ahí es un rechazo de abril por incremento del nivel de facturación. Esos son los casos donde cuando se igualó marzo 19 con marzo 20, tenían montos superiores al 5% de incremento en la facturación. Obviamente, para los que ya tienen mayo aprobado, ya tienen el Excel con el detalle de empleados que van a cobrar, y ya se sabe entonces cómo va a operar. No obstante, les pedimos o les recomendamos cautela, porque se siguen viendo cosas raras. Por ejemplo, hoy nos pasó en un cliente que entramos a bajar la información, le figura 2 veces el mismo empleado con 2 montos de remuneración distintos. Que aparte, si la sumo, supera los 2 mínimos vital y móvil. Con lo cual, para nosotros el Excel ese está mal. Con lo cual, digamos, seguimos en una situación de cautela. Mayo sigue habiendo casos de contribuyentes que están en estado todavía de análisis, que no tienen respuesta. Si bien la mayoría ya tiene el aprobado o el desaprobado, hay muchos que tienen todavía en periodos de estudio, de análisis, y dentro de esos básicamente están los que iniciaron actividad en diciembre de 2019 o durante 2020. Esos todavía no se les ha liberado el pago. Después, eso es lo que notamos hoy. Siguiendo con eso, acá les muestro otra pantalla también. Primero un artículo de un diario. Básicamente, ¿para qué? Para que seguramente muchos de los que están escuchándome son dueños de empresas, están, como pasó hoy, desesperados porque dicen, pero ya llegó la ATP, ya sabemos. O ya llegó la ATP, ¿cuándo liquidamos los sueldos? En realidad, esa información recién estuvo hoy disponible, con los errores que estamos viendo. Entonces, la verdad que liquidar los sueldos se está tornando una tarea no solo compleja, sino que hay que tener mucha precaución con varias cosas. Entonces, ¿la información estuvo hoy? Sí. ¿Hoy se liquidaron algunos sueldos? Sí, pero hay todavía muchas empresas que o no tienen el aprobado, o el Excel que mandó a FIP todavía no es confiable, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a tener un poquito de paciencia para las liquidaciones. Según dice AFIP, los pagos de la parte del ATP van a estar recién para miércoles, jueves de la semana que viene. Con lo cual yo calculo que recién en esa fecha vamos a poder tener los recibos con los valores exactos de lo que hay que liquidar. Como muchos sabrán, el mes pasado, en muchos medios periodísticos salió un link donde decía, acá podés consultar tu programa, podés consultar el resultado de tu programa ATP. Ahí yo les bajé 2 pantallas de 2 consultas que hicimos hoy, obviamente de casos aprobados, donde tenemos el Excel que dice, su ATP fue aprobado y va a ser depositado en la CBU tal y tal. Y como ven, el primer caso es el caso donde nos llaman y nos reclaman. ¿Cómo no estamos registrados y más? Y yo tengo, por un lado, el aprobado con el Excel, y por otro lado tengo esa pantalla. Claramente hay una discoordinación tremenda entre las bases de datos de un organismo y de otro. Con lo cual, a no desesperarse si el empleado entra y ve eso. Y la pantalla de abajo también, fíjense, dice, se aprobó tu ATP, vas a cobrar el 7 de mayo. Y eso está sacado hoy. Es decir, que la información de aprobado o de registrado
no está actualizada, no es confiable, con lo cual, recomendación, no le digan al empleado que consulte porque nos van a generar problemas a la empresa donde van a llamar diciendo, che, o no estoy registrado, o che, me están diciendo que cobré el mes pasado, ¿y este mes qué hago? Ese es el estado de situación a hoy. Lamentablemente, la información de las bases de datos no está bien calzada y estamos armando los recibos de sueldo con la información que nos brindan, que en algunos casos y bajo determinados supuestos no es del todo confiable. Claramente, aquellos que ayer cobraron el ATP de abril, porque hay casos donde en realidad cobraron el ATP de abril. Por ejemplo, conozco casos de algunas escuelas, algunas empresas de servicios de salud que cobraron el ATP, ayer cobraron en abril. Obviamente el sueldo de abril ya está pagado. Ese ATP que percibieron los empleados ayer tiene que informarse en el recibo de sueldo como un anticipo, porque se supone que la empresa es muy probable que ya el sueldo de abril se lo haya pagado completo. Y el ATP lo están percibiendo ahora. Si eso ocurre, va a haber que dejarlo como anticipo, obviamente, para el mes siguiente. Un tema que se generó también hoy cuando empezamos a hacer pruebas y error, es una cuestión respecto de la cuantía. ¿En qué sentido se nos plantea? Cuando se pagó el ATP de abril, se utilizó, como les dije al principio, se utilizó como base de cálculo, AFIP utilizó el periodo febrero, que podía ser un mes donde tuviera comisiones, horas extras y demás, por un mes de desarrollo cuasi normal de tareas. Entonces, el ATP que calculó AFIP era un monto importante. Lo que nos pasó ahora, cuando liquida el ATP de mayo, utiliza como base de cálculo el sueldo pagado en marzo. Y puede ser que ese sueldo pagado en marzo sea un sueldo inferior al de febrero. Entonces, es muy probable que haya inconvenientes donde el sueldo a pagar por la empresa en el mes de mayo sea mayor al que pagó el mes pasado. ¿Por qué pasa eso? Por lo que les digo, el ATP es un monto inferior al que liquidó en el mes de abril. Sobre todo, considerando la base de cálculo que utiliza. Al utilizar el mes de marzo, donde hubo medio mes en cuarentena, hubo medio mes que no hubo horas extras, medio mes que no hubo comisiones, el ATP que liquida es inferior al que había liquidado el mes anterior. Y esta situación es muy probable que se repita en junio. Entonces es un tema para ir teniendo en consideración. Si el ATP se prorroga a junio y utilizan como medida el mes de abril, lo que vamos a percibir de ATP va a ser un monto muy bajo. Sobre todo si tenemos en cuenta que en abril la mayoría de las empresas hicieron uso del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo o de los sucesivos acuerdos que fueron firmando, con lo cual la reducción salarial es muy grande. Si yo soy una empresa del rubro comercio que estaba pagando 50 lucas de sueldo en febrero, en marzo le bajé porque no tuvo comisiones, y en abril encima le aplico el 25% de reducción por el artículo 223, el ATP que vamos a cobrar en junio va a ser muy, muy bajo, ¿sí? Para tener en cuenta, porque más allá de que lo otorguen o no, si utilizan la base de los salarios de abril, va a ser muy bajo el ATP que vamos a percibir, ¿sí? Espero que haya sido claro esa parte, no lo tengo con números porque es un tema que lo terminamos de descifrar hoy, cuando empezamos a enviar las nóminas de montos a pagar, y decíamos, ¿cómo puede ser que estemos pagando más sueldos ahora que el mes pasado si tengo el ATP? Y la diferencia básicamente es que el ATP se redujo sustancialmente. ¿Por qué? Porque la base de cálculo sobre la que lo tomaron es muy inferior, y si ya lo replico para junio, la reducción del ATP va a ser muy significativa. Otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es, el 24 de mayo salió esa decisión administrativa que dice que aquellos que perciban sueldos de más de 250.000 pesos no van a entrar en el ATP. Claramente, por la fecha de la decisión administrativa, y al ser un caso donde yo no puedo decir a este pagale o a este no, porque en realidad yo lo que pido es por toda mi nómina, es muy probable que en el ATP aparezca algún pago de sueldo de salario de más de 250.000 pesos. Si eso ocurriera, hay que devolverlo. ¿Cómo se devuelve? Con el mecanismo que les comentaba en la resolución publicada por AFIP. ¿Qué pasará con junio y aguinaldo? Lo comentamos en unos minutos. Tema muy importante. ¿Hay sanciones por no devolver el ATP? Ejemplo, soy una empresa con 100 empleados, me olvido de las restricciones,
estoy en diciembre 2021, febrero 2021, apruebo balance, me olvido de las restricciones del ATP y distribuyo dividendos. ¿Hay alguna sanción por haber distribuido dividendos o por no devolver el ATP cuando correspondía? Hoy por hoy, ninguna decisión administrativa me dice que haya sanción. Lo único que dice es, si incurrís en alguna de esas conductas, tenés que devolver la plata que te adelantamos. Si caduca el beneficio, tenés que devolver los fondos. Pero no hay una sanción adicional, ¿sí? Lo cual, en principio, parece raro. Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de normas que salen a través de decisiones administrativas, con lo cual cualquier sanción que nos intenten poner, yo creo que puede ser claramente apelable por no respetar los principios del derecho penal, que tiene que toda norma tiene que tener su propia ley sancionatoria, no puede ser una sanción generada por una norma de rango inferior a una ley. Y respecto de discutir las restricciones, es decir, ¿es constitucional? ¿Es legal? ¿Es admisible que no me permitan distribuir dividendos? ¿Es admisible que no me deje comprar dólar MED o que no me dejes enviar fondos al exterior? Yo creo que son muy discutibles, primero porque de alguna forma aminoran la capacidad de disponer de mi patrimonio, lo cual está en la Constitución. Las restricciones patrimoniales están saliendo de normas de inferior rango que una ley, con lo cual yo creo que cualquiera de estas normas puede ser discutible, a pesar de que no hay ni en las decisiones administrativas, ni en el decreto, ni posibilidad, ni medio ninguno como para discutirlo. Pero esto claramente, seguramente algún abogado lo podrá refrendar. En caso de algún reclamo se podrá ir con alguna acción de amparo o alguna acción declarativa de certeza para iniciar una discusión respecto de la cuestión de fondo, que sería la legalidad o no de las restricciones impuestas. ¿Sí? Pero, digamos, quería hacer hincapié en eso, en que si recibimos los fondos y después, por algún motivo, consideramos que no son válidas las restricciones, podamos discutirlo sin ningún tipo de inconveniente. No hay un medio previsto en forma específica, no deberá recurrirse a las normas, digamos, del derecho general. Y esto está enfocado a qué va a pasar en junio. Y yo acá lo que hice fue poner dos comentarios periodísticos que los uno y me generan una preocupación enorme. ¿Por qué? Por un lado lo veo al ministro de Salud diciendo, no, Neuquén ya está casi normal. Están casi todos trabajando, están casi todos en la calle. Paréntesis, no es lo mismo tener abierto que vender. Y no es lo mismo vender que cobrar. Todos lo sabemos y lo tenemos recontra claro. Lo que dice el ministro de Salud es, Neuquén está casi normal, tiene todos los negocios abiertos. El gobernador ahora dijo, vamos a abrir restaurantes, vamos a seguir abriendo determinado tipo de rubros, con lo cual, digamos, pareciera que vamos en camino. Pero esto lo ato con lo que dice el jefe de gabinete. La ayuda para empresas va a ser segmentada. Y ahí tenemos que volver al decreto 332 cuando decía que podían segmentarlo por provincias o por jurisdicciones. Con lo cual, si yo ato las dos noticias periodísticas estas, al medio podría poner, junio va a ser difícil que nos den el ATP. ¿Por qué? Porque si nosotros por un lado decimos, estamos trabajando normal, con todos los negocios abiertos, y por el otro lado, el jefe de gabinete dice, pero se lo vamos a dar solamente a los que realmente lo necesiten, es decir, a los que están cerrados. Con lo cual, hay determinados rubros que sí, hotel y restaurante y turismo van a seguir cerrados, sabemos que por un largo tiempo. Pero si los comercios están abiertos, si las actividades recreativas empiezan a abrir y demás, yo creo que junio va a ser complicado que nos lo otorgue. ¿Sí? Eso es lectura mía y espero equivocarme. La verdad que por el bien de las pymes espero equivocarme. Tema 2 vinculado con esto, que lo tenía en la otra pantalla. ¿Qué va a pasar con los aguinaldos? Supongamos que yo me equivoco, y ojalá así sea, y nos dan el ATP de junio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el aguinaldo? Ahí tenemos un problema que está también en el decreto 332 y en el artículo 8 que yo les comenté. El artículo 8 es el que nos topea los montos del ATP. Nos dice, los montos de los salarios que vamos a pagar es mínimo un salario mínimo vital y móvil, máximo 2.
Con lo cual, si yo quiero que me incorporen el aguinaldo, y yo ya estoy cobrando los 2 mínimos vital y móvil, la única forma que me sumen el aguinaldo es que me modifiquen el 332. Si no, no hay posibilidad de que me paguen más de 33.000 pesos. ¿Sí? Ejemplo, una persona que cobra 80 lucas, el 50% es 40, no le van a pagar 40, le van a pagar 33. Ahora, si le sumo el aguinaldo, me voy a 120. ¿Y cuál es el tope que me dice el decreto 332? Sigue siendo los mismos 33. Con lo cual, en ese esquema, el aguinaldo, para los sueldos un poco más altos, si no modifican el 332, claramente no nos van a pagar el aguinaldo. No va a haber ayuda para el pago de aguinaldo. Creo que es un tema que de alguna forma se va a tener que tocar si queremos que haya ayuda sobre el aguinaldo. Con el texto actual del decreto, la ayuda sobre el aguinaldo va a ser mínima. No hay ninguna norma que diga es el 2 mínimo vital y móvil más el 50% o algo así. No hay chance. Con lo cual el tope de los 33.000 pesos por ahora es inamovible. Y el último comentario es algo que salió hoy y que también espero que no sea así, y es esto, que cambiarían un subsidio para el pago de sueldos a un préstamo para pago de sueldos. ¿Lo están estudiando? Sí, tal vez pueda ser una combinación, es decir, bueno, en las áreas en las cuales se está trabajando, en vez de ser ATP es préstamo, no se sabe condiciones, no se sabe nada, pero está en análisis. Yo creo que esto tiene que ver también con algún grado de saturación del gasto público, donde lo quieren empezar a menguar de alguna forma, y van a ver aquellas pymes que empiecen a ver una recuperación económica, le van a decir, muchachos, no va más el ATP, ahora tienen préstamo. ¿Quieren préstamo? Tómenlo, no quieren préstamo, no hay problema. No se sabe condiciones, no se sabe nada, simplemente son los trascendidos periodísticos que, les reitero, espero que no se cumplan, pero bueno, si ya empiezan a tirarlos por los medios, es porque en realidad algo se está gestando entre medio. ¿Sí? Bueno, hasta acá llega el cuasi monólogo, creo que hicimos un pasado, presente y futuro. Pasado basado en todas las normas que salieron, presente lo que salió hoy del periodo de mayo, futuro, junio y aguinaldo y demás. Estamos a la espera de novedades del gobierno que esperemos que sean alentadoras. Gracias nuevamente, Federico, gracias Centro Pyme, gracias Ramiro, gracias a todos por estar, por escucharme este rato hablar de algo que en realidad nos generó mucho trabajo y mucha preocupación. Quedo a disposición. Bueno, Carlos, antes que nada, muchas gracias a vos, como dije cuando arrancó la videoconferencia, por ponerte a disposición. Muy buena la presentación, muy clara. Y si te parece, paso a hacerte algunas de las preguntas que fueron surgiendo en el desarrollo. Dale, perfecto. Hay una que la contestaste, pero la persona agrega una consulta. Dice, tiene fecha de inicio fiscal noviembre del 2019, la primera factura que realiza es en enero del 2020 y factura normal desde febrero en adelante. Ella solicitó los ATP de abril y mayo, vos le respondiste que está a la espera, que todavía no hay definiciones. Lo que ella consultaba después, porque yo iba preguntándole como para tener bien clara la pregunta, me consultaba, dame un segundo, si dice, lo que sí se puede preguntar es si pagamos hoy normal y vienen 2 ATP, si se puede tomar a cuenta de junio. Sí, las dos cosas sí en principio. Claramente hay una duda respecto de qué se entiende por inicio de actividad. Como les decía, esto al estar redactado por gente que no es especialista, da lugar para interpretaciones de diversa índole. Vamos a estar a la espera de ATP, y sí, eso, la segunda parte es así, nosotros estamos pagando los sueldos normales, y si el ATP aparece y es favorable a la empresa, se tomará a cuenta de junio o a cuenta del aguinaldo como un pago adicional, obviamente. Espectacular. Muchas gracias. Juan Flynn consulta, dice, buenas tardes. Respecto al sueldo de directores de sociedades anónimas en relación de dependencia, que en abril cobraron salario complementario y ahora en mayo no figuran ni valores ni su quil. Cobran por debajo de 250.000 pesos. La pregunta es,
¿qué otra situación puede estar considerando el ANSES? En principio no debería estar considerando ninguna, digamos. Al estar en la nómina salarial y sobre todo al haber cobrado el mes de abril, no debería haber inconvenientes en que le sea pagado. Tal vez estén analizando en algún cruce de información el tema de los 250.000 pesos. Pero en principio la limitante pasa por ese monto. Claramente, si en abril lo pagaron es porque eso no es retribución, con lo cual no tiene limitante por la vía de la decisión 11 de distribución de utilidades. Es un sueldo común y corriente y yo diría tener un poquito de paciencia que eventualmente yo creo que los Excel que cargaron hoy los van a ir adecuando o ajustando. Espectacular. Bueno, Carlos, esas eran las únicas dos preguntas que habían surgido. Creo que hay muchos agradecimientos, muchas palabras de agradecimiento. Los espectadores están bastante contentos con la presentación, así que te agradezco en parte. Me alegro espero que les sirva y que les haya ayudado. En nombre del programa de Energía y Minería, en nombre del clúster y en nombre de todos los que están agradeciéndote por el chat, nuevamente agradecerte. Y antes que ya estamos dando por finalizada la jornada, quería dejar en claro que habíamos hablado con Carlos de que está grabada la presentación, me la pueden solicitar por mail, yo ya compartí el link, compartí por chat mi mail para que me la consulten. Voy a crear una carpeta en el Drive donde voy a alojar la presentación, esta disertación, la 9ª jornada, para que puedan acceder todos los que estén interesados en nuevamente presenciarla. Así que Buenísimo, Fede. Muchas gracias, Carlos. No, por favor, gracias a ustedes y seguramente estamos en contacto para vernos nuevamente. Seguramente. Saludos. Un saludo. Nos vemos. Chao.